El Señor hoy va a abrir nuestros ojos para que veamos. Decir, Señor, yo quiero que abras mis ojos para ver lo que vos querés que vea. Y abro mi corazón para recibir todo lo que tenés para mí. Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo pongo mi vida delante tuyo una vez más para que toques mis labios, para que toques mi mente y yo no diga nada que vos no quieras que yo diga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos un minutito más porque sé que hay gente que está orando todavía y ya después vamos a prender las luces o no, como quieran. El Señor sabe cómo hace las cosas, porque cuando Él tiene que hablar a nuestro corazón tiene que estar preparado. Y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento. Está preparando nuestro corazón. Así que unos minutos más así le decimos, Señor, qué lindo que es estar en una atmósfera, en un ambiente en donde todo mi ser, mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo, está en un lugar seguro, en donde nadie me va a traicionar. Estoy en la casa de mi papá. Estoy en los brazos de alguien que me ama. No importa la edad que tengamos. Amén. Gracias, chicos. Hermoso tiempo. No quiero romper la atmósfera. Así que vamos a empezar despacito. Le decía a mi esposo, ustedes saben que no suelo pararme a predicar, pero cuando el Señor pone algo en mi corazón, tenemos con Él la certeza de que es lo que el Señor quiere hablar. Y siempre creo que Dios usa mi vida para hablarle a su pueblo como una mamá. Las mamás son las que saben las cosas íntimas de los hijos, ¿o no? Generalmente. Son las que hacen, más fácil para que los chicos puedan salir, hacen de mediadoras, hacen de mediador entre el papá y los demás. Las mamás generalmente somos las que nos damos cuenta de cosas que otros no, y podemos decir la famosa frase que me cargan todos acá, ¿cómo está tu corazón? Con solo mirarlos, decir, Y Dios me ha bendecido con poder ser madre de 3 maravillosas hijas, preciosas. Pero también Dios me ha dado la bendición de ser mamá espiritual, de hijas espirituales. Y también ser mamá de todos ustedes, aún de los grandotes. Porque, ¿quién no ha recibido, de los hombres, quién no ha recibido alguna vez alguna palabrita de parte mía como mamá? ¿Viste? Varios. Porque Dios utiliza lo que somos para bendecir. Y Dios hoy nos quiere bendecir con esta palabra. Voy a hablar. Estamos en un tiempo espiritual como iglesia manantiales. Todos los manantiales, Dios soltó una palabra sobre nosotros. ¿Cuál es? Restitución. Ustedes tienen que siempre tener presente que en todo lo que reste del año, la palabra restitución va a ser como, todo lo que te pase va a tener que ver seguramente
con eso. O todo lo que vos tengas que generar va a tener que ver con esa palabra, porque cuando Dios suelta una palabra, pueden prender las luces, eso, porque entre que no veo muy bien y que están todos oscuros, aún las cosas que nosotros tengamos que hacer tienen que estar alineadas con esa palabra de restitución. Y restituir, hemos aprendido mucho, yo no voy a definir la palabra otra vez, pero sí me quedé con dos conceptos de la convención, que es, vos podés restituir, podés ser restituido en cosas que se te robaron, que se te quitaron, o con cosas que descuidaste y que perdiste. Y sea una o la otra, como estamos bajo de esa bendición, el Señor quiere hacer su trabajo y quiere que nosotros hagamos el nuestro. Y yo les voy a predicar cortito, ¿sí? ¿Cortito? Bueno. O puedo decir todo lo que tengo. Porque Él me dice, vos prepará lo que quieras, pero si el Espíritu te dice cortá, obvio, porque en esta casa nosotros no. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y cuando mi esposo empieza a hacer esas cosas que hace, como por ejemplo cortar, venir, y yo me empiezo a poner nerviosa porque digo, ay, no voy a predicar. Porque digo, capaz que él tiene, en este momento Dios le está revelando algo. Y yo soy una mujer sujeta a mi marido, porque yo honro lo que Dios le ha dado. Yo reconozco en él, no solo que es mi esposo, y que tiene muchas virtudes que me enriquecen, sino que yo entiendo que él es el hombre que Dios pone también para bendecir mi vida. Y yo soy bendecida con lo que Dios habla a través de su boca. Y entiendo que él tiene un discernimiento muy desarrollado, discernimiento espiritual, que bendice mi vida. Entonces cuando él dice, no, vamos a hacer así, yo tiemblo, porque sé que me tengo que mover de mi lugar de seguridad, pero confío, porque seguramente es lo que Dios quiere. Y es lo que pasó recién. Gracias, amor. Por eso, porque nosotros así caminamos seguros cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Bien, y cuando Carito pasó con sus hijos y toda su familia acá, nos mirábamos y decíamos, wow, el Señor, la verdad, ayer me enteré que ibas a presentar los chicos, y de lo que vamos a hablar, o de lo que el Señor les quiere contar, es la restitución de los vínculos. La restitución de los vínculos. Para eso te voy a hacer una breve diferencia. Vínculo generalmente está relacionado con la relación de sangre, ¿sí? Vínculo materno, paterno, hermanos, abuelos, etc. Pero también existe la palabra, el vínculo afectivo, que es el vínculo que uno hace con otra persona que no es de la familia, pero que por compartir una relación profunda se transforma en un vínculo. Como por ejemplo, cuando uno adopta un hijo. No es de tu sangre, pero el vínculo llega a ser tan fuerte que es tu propio hijo. Se crea un vínculo afectivo fuerte. Y cuando Dios habla de la restitución de los vínculos, el pastor lo dijo la otra vez, la primera cosa que el primer vínculo que debe ser restituido es el vínculo que tenemos con Dios. Todos sabemos que nosotros portamos el ADN de Dios, ¿sí o no? La esencia que Él dijo. Pero cuando entró el pecado en el mundo, ese vínculo se rompió. Por eso es necesario restaurar, restituir ese vínculo. ¿Cómo lo hizo Dios? Mandando a su Hijo para crear la posibilidad de que nosotros nos volviéramos a vincular con Dios. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo vas a amar a un Dios con el cual no estás vinculado? Imposible. Eso es solamente posible por el sacrificio de Cristo, que en la Biblia dice que Él nos dio, fíjense, para que me vaya acá, dice que Él nos dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas cuanto a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser
hijos de Dios. Él nos restituye como hijos. Primera restitución. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es el vínculo que tenemos primeramente con los de la familia y segundo con aquellos con los que formamos familia, nuestros esposos o esposas. Bien, como ustedes saben, a mí me encanta contarles cosas que están en la palabra de Dios, porque esa es nuestra fuente. Yo no puedo poner ejemplos, si bien los puedo poner, y de hecho tengo algunos para poner, pero los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con historias de la Biblia. Y las historias, por ser historia, una historia son sucesos, cosas que pasaron, generalmente que tienen que ver con las personas, que están registrados y que son comprobables de que son verdad. Si no, es una leyenda, un cuento. Ojo, porque a veces cuando leemos la Biblia pensamos que es una leyenda, un cuento, algo simbólico, pero lo que está en la Biblia son historias verdaderas de gente de carne y hueso, gente cárnica, diría mi esposo, que vivió situaciones similares a las de nosotros y que quedó registrado. ¿Y para qué piensan ustedes que quedó registrado, sino para que nosotros aprovecháramos de la experiencia de otros? Es lindo tener experiencias personales, pero es sabio aprender de las experiencias de los demás, tanto las buenas como las no tan buenas. Y yo les voy a contar, no les voy a contar toda la historia porque se va a hacer muy largo, pero les recomiendo que la lean. 2 historias, que en realidad son como 4, pero vamos a ver 2, después les voy a mencionar otras, que están en la Biblia. Y es la historia de José y la historia de Jacob, que vendría a ser su padre. ¿Todos conocen la historia de José? A ver, levante la mano quien conoce la historia de José, porque si no tengo que contarla. Bueno, no todos conocen la historia de José, entonces te la hago muy cortita. José era el hijo menor de una familia, medio hermano de otros 10, y él tenía un llamado fuerte de parte de Dios. Su padre se había tomado el trabajo de educarlo, de enseñarle a leer, de enseñarle cosas, porque entendía que sobre él había algo particular. Pero esto generó los celos de todos los hermanos. Y llegado un momento, hay un celular que está sonando, llegado un momento, José tiene un sueño, porque esa era la habilidad que Dios le había dado el don de soñar cosas que iban a venir en el futuro. Él todavía no lo sabía, pero cuando él soñaba se lo comunicaba a los hermanos y los hermanos se envenenaban. Esto generó muchos roces en este vínculo de hermanos. Roce, ¿por qué? Gestionado por esto de los celos, la envidia, las broncas. Aparte, como siempre dice mi esposo también, José era como, mirá, aquellos, mirá, están, en vez de estar cuidando las ovejas, se están bañando, mirá. Entonces acusaba. ¿Quién ha tenido problemas con los vínculos, con los hermanos? Con los mayores, con los menores, con los que son de carne, con los hermanos que son de familias ensambladas. Sucede. Le sucedió a José, le sucedió a los hermanos de José y nos sucede a nosotros también. Esto provocó que los hermanos tuvieran una reacción bastante violenta y fue que fue vendido a unos mercaderes y estos los llevaron a Egipto a José. José pasó por muchas dificultades, fue muy maltratado en ese lugar, pero estuvo prisionero mucho tiempo. Los hermanos le mintieron al padre, le dijeron que se lo había comido una fiera del campo. Y con el correr del tiempo, pasó que en el pueblo hebreo empezó a haber hambre. José ya estaba en Egipto y había tenido la posibilidad, gracias a ese don, de revelarle sueños a Faraón. Y en esos sueños le había revelado justamente ese sueño que tuvo anteriormente, lo volvió a tener
en este momento con el faraón y se lo pudo interpretar. Y le alertó al faraón de que iba a venir tiempos de hambre. Entonces que cosecharan mucho y que guardaran en silos, ¿sí? Donde se guardan los granos. Cuando vino el hambre en todos los alrededores, los únicos que tenían provisiones eran ellos. Esto abrió los ojos del faraón y lo colocó a José en un lugar de gobierno. Era como el gobernador, ministro de Economía y Relaciones Exteriores, más o menos, de la época. ¿Qué pasó? Chachán, y ahora llega, me dirá, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver, ya vamos a llegar. Cuando llega el hambre, los hermanos van a buscar auxilio, a comprar grano a Egipto. Y allí tienen un encuentro con José. Ellos no lo reconocen. Te voy a leer el versículo, a ver si lo tienen por ahí. Solo vamos a leer en Génesis 42, 6, que dice: cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto, pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía el trigo a todo su pueblo. El 45.1. Síganme, vamos que vamos rápido. 45.1. José no aguantó más. Te cuento el entremedio, entre el 42 y el 45 pasa que José, movido también por la bronquita que se había guardado durante tantos años, porque habían pasado más de, no sé cuántos años, pero más de 20 seguro. Les hizo todo un tema que ustedes leen la historia porque es fantástica. Uno se ve reflejado en la historia. O decir, si a mí me pasara eso, yo no sé si hubiera sido tan bueno como José. Ahí tuvo un tire de afloje, pues se enteró que tenía un hermano de sangre, pero que no había venido, entonces los hizo volver a buscar el hermano. Bueno, un montón de cosas y no se dio a conocer. Los hacía sufrir. ¿Viste cuando uno dice, ahora viniste? Ahora te la voy a hacer pasar. O sea, estuve esperando todo este tiempo volverte a ver. Ahora viniste a buscar algo que yo tengo y vos necesitas. O no, que hay hermanos que se acuerdan de uno, o familiares, porque lo podemos extender a cualquier vínculo, que se acuerdan de uno cuando están en necesidad. Y cuando vos tuviste necesidad es como que no se acordaron mucho. Pero después necesitan, entonces vienen, mirá, que estoy pasando. Y vos decís, ahí te sale la vena, ¿no? Viniste al pie, ahora te voy a hacer sufrir. Bueno, algo así le pasó a José. Pero como José estuvo mucho tiempo en el pozo, siendo tratado por Dios, teniendo un encuentro con Dios, quebrantando orgullo, soberbia y todo lo que él debía quebrantar. Porque saben que cualquier circunstancia de dolor, toda circunstancia de dolor que nosotros como seres humanos vivimos, es para que salga un perfume agradable de nuestra vida. Y vos me podés decir, sí, pero es horrible, es injusto, estoy sufriendo. ¿Sí? ¿Sí? Es como cuando le pedís a Dios que te dé fe. Dios no te va a dar como un frasquito así mágico y tomás ahora creo. No. Dios, para ejercitar tu fe, te va a dar circunstancias en donde vos tengas que dar el paso solo por fe. Ojo, Señor, dame más fe, ojo. Ahora, si lo aprovechás, tu fe va a crecer. Lo mismo pasa con estas situaciones. Cuando vivimos situaciones difíciles entre vínculos, no es porque Dios te abandonó, no es solamente porque te equivocaste o se equivocaron, no es porque los otros son malísimos y vos sos un santo, una santa. ¿Cómo me pueden hacer esto a mí si yo lo único que hago es hacer cosas para el bien del otro? Toda situación que uno viva se provoca algo en nosotros si nosotros nos dejamos tratar por Dios, si bajamos al pozo como le pasó a José con Dios. Y mira, en el 45.1 dice, y José, después de haberlos hecho sufrir, no aguantó más. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo le debe haber estado diciendo, bueno, pero ¿te acordás todo lo que yo te perdoné?
¿Te acuerdas que vos eras orgulloso? ¿Te acuerdas? Y yo creo que el Señor, en el tiempo que Él estaba elucubrando ahí contra sus hermanos, le debe haber traído a memoria. ¿Te acordás el día que hiciste eso? Que fuiste y los acusaste. O sea, vos obraste bien realmente. Y le debe haber traído imágenes. Que lo hicieron recordar al tiempo del pozo y la posibilidad de hoy hacer y tener una situación diferente con sus hermanos. Tanto así que dice, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. Y a sus hermanos le dijo, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Imagínense la situación. Se largó a llorar. Y en el 45:5 dice, José les dice, pero no se preocupen ni se reprochen por nada. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no lo reconocieron. En el 8, como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Mira, José entendió que todo ese sufrimiento provocó algo. Ahí entendió, recién ahí, que todo ese sufrimiento, porque hasta antes de aparecer los hermanos, creo que para José dijo, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿viste? Mi familia, le ponemos una cosita, yo acá estoy viviendo mi vida, tengo mi mujer, tengo mis hijos, una posición de, me respetan, estoy fantástico. Yo con mi pasado, ya fue. ¿Quién alguna vez dijo así? Bueno, ya fue. Pero Dios quiere restituir los vínculos. Y Dios a José lo puso en esa situación. Le trajo a los hermanos. Y ahí él se dio cuenta que todo lo que él había tenido que transitar en su interior le sirvió para ese momento. Y entendió que debía perdonar. Ahí hubiera necesitado no quiero que vengas, un sonido así. Qué difícil que es. Luego, en el 45:15 dice, luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. José tuvo que romper con muchas estructuras, con emociones y dejar salir lo que Dios había generado en él. Y cuando él los pudo, no es fácil besar a alguien al que le tenés bronca, no te va a salir. Pero cuando tu corazón ya perdonó, lo podés hacer. Los que fueron al encuentro vivieron ese momento, ¿verdad? Momento especial. Todos los que hemos pasado por ese momento y todos los que sinceramente buscamos la presencia de Dios, el Señor trae a nuestro corazón la posibilidad de perdonar. Pero estábamos hablando de la restitución, pastora, ¿qué onda? Bueno, cuando José tiene este acto con sus hermanos de perdonarlos, genera también arrepentimiento en la vida del otro, porque los vínculos siempre es de a dos, de un lado y del otro, y no hay restitución si alguno de esos dos no se da. Yo no puedo restituir a alguien que le he hecho daño si no decido recompensar, que ya lo vamos a ver enseguida en el otro ejemplo, con lo que le quité. Si yo quité honra, confianza, alimento, recurso, tiempo a un hijo, no por decirle que, bueno, hijo, ahora ya entendí, bueno, no, tengo que hacer algo, tengo que devolver confianza, alimento, presencia, tengo
que de alguna manera restituir lo que nunca le di. Y por el otro lado, el vínculo que es el agraviado, que necesita ser restituido, no puede ser restituido si no perdona. Hay un impedimento para ser restituido, si uno no decide perdonar. Vamos al otro ejemplo. Bueno, no, ¿para qué te digo? Y se produjo una restitución mayor. Mira, el faraón le dice a José, mira, he visto con el amor que vos amás a estos tus hermanos, a pesar de todo lo que te hicieron. ¿Sabes qué? Yo te doy autoridad para que les des tierras. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto para que disfruten de lo mejor del país. ¿Sabes qué? A veces cuando pensamos en la restitución, no sé ustedes, quizás no, pero siempre que pensamos en restitución pensamos en económico, ¿sí o no? El diablo me quitó casas, autos, terrenos, la posibilidad de soñar, la posibilidad de crecer, de avanzar. Entonces, ahora viene mi tiempo y el Señor me va a dar todo eso que el diablo me robó. Es verdad, porque Dios es un Dios que restituye. Pero cuando se trata de vínculos, hay dos partes, siempre. Y si yo quité, debo devolver. Y si me quitaron, debo perdonar. La otra historia que te cuento es la historia de Jacob. Jacob, que era el papá de José, también tuvo sus problemitas con su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? ¿Quién conoce la historia de Jacob y Esaú? Bueno, dice que eran mellizos y desde el vientre de la madre se peleaban. Tanto así que Jacob quería nacer primero y que lo agarraba del pie y no lo dejaba nacer. Ya desde la panza estaban peleando. Me imagino una mamá. Y después cuando fueron grandes, como Esaú era el mayor, iba a recibir la bendición de parte de Dios, que significa que Dios te dé una bendición de Dios en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy, al primogénito es abrirle la posibilidad para que en todo le vaya bien. Recursos, familia, tierras, vida abundante, salud. Y Jacob se lo robó, se disfrazó del hermano y se la robó. No es que le robó así una linda oración, no, le robó el acceso a la bendición. Entonces, después de que Jacob es el mismo que peleó con el ángel y le lastimó la cadera. Después de haber tenido ese encuentro con Dios, fuertísimo, porque dice que vio ángeles que bajaban y subían, o sea, él conoció lo sobrenatural. Él ya, después de ese momento, ya no fue el mismo Jacob, no fue el mismo, no tuvo el mismo corazón, porque ¿sabés qué? Cuando vos tenés un encuentro con Dios y has sido restituido en tu lugar de hijo, la esencia, el ADN de Dios empieza a correr sobre tus venas y vos ya no sos igual. Entonces, cuando se enteró que estaba en el camino Esaú, ¡ay, mamita! Me lo voy a encontrar. ¿Qué me va a matar? Porque cuando él le robó la primogenitura, se escapó. Y dice que iba por el camino y iba pensando, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Lo primero que se le vino a la cabeza, le voy a dar regalos, tengo que dar algo, porque cuando vos quitaste, no podés ir a pedir, che, arreglemos la situación. No, si vos quitaste, tenés que dar, tenés que generar vos. Ya les voy a explicar, no se me confundan, ya les voy a explicar qué tipo de relación estamos hablando. Hay relaciones que no son vínculos, porque no son relaciones profundas y que merecen no restaurarse. Pero estamos hablando del vínculo. En este caso, Jacob y Esaú vivieron esta situación. Bueno, y dice que Jacob le empezó a mandar por el camino, ¿viste? Él iba como al encuentro, Esaú venía hacia donde él estaba, porque tenía que pasar por ahí, y él
se dirigía a ese lugar. Entonces, primero dice que organizó la familia, los puso por detrás y empezó a mandar animalitos y caballos con regalos para que fueran yendo y que Jacob y que Esaú se los encontrara. Y cuando llegó el momento en que se encontraron cara a cara, creo que dice que se... A ver, no te quiero mentir. Eso está en Génesis también, 33. Luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Menudo susto tenía. 7 veces se agachó. 1, 2. Porque cuando llegue a él, que se dé cuenta que estoy arrepentido. Eso le estaba diciendo con los regalos y con la actitud. Le estaba diciendo, hermano, me la mandé. Hermano, te robé. Hermano, te agravié. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo, lo besó y los dos se echaron a llorar. Esta es película de llorar, ¿viste? Todos lloran acá. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo se echó a llorar. Entonces preguntó Esaú, ¿por qué me enviaste todos estos animales que me he encontrado en el camino? Y Jacob le dice, con ellos espero que me perdones y me trates bien. Entonces dijo Esaú, no necesito nada, yo ya te perdoné. Le dice, tengo un montón de cosas, porque Dios es tan bueno que aunque vos le robés a otros, Dios también lo puede bendecir. Pero era necesaria esa actitud de Jacob para sanar y restituir. Pero fíjate qué pasó. La familia de José, que era toda la, que no te lo conté, pero tenés que, para que leas la Biblia, toda la familia, todos los hijos de Jacob, estoy en la historia, en la primera que conté, vinieron a vivir a Egipto. Todos, todo lo que tenían se trasladó a Egipto. Es decir, vivieron la restitución. Se les dio y ellos lo recibieron. Pero en el caso, y se restauró el vínculo, se restituyó el vínculo entre José y sus hermanos. Pienso que se comerían asaditos juntos, charlarían de todo el tiempo, se reirían de ese momento cuando lo tiraron al pozo. ¿Te acordás que te dejamos? No, pero yo tuve miedo. Bueno, pero eso me sirvió para tal cosa. Porque cuando vos sanás tu corazón y te volvés a encontrar con el que te agravió, o te encontrás con el que tenés que restituir, cuando has sido sanado, aún las cosas más terribles pueden ser comentadas. Por lo menos a nosotros nos ha pasado así. Cuando Dios ha transformado tu corazón, podés hablar de las cosas y reír, porque Dios ya sanó. Y te permite vivir un vínculo sano. En el caso de Esaú y de Jacob, no compartieron el mismo destino. Dice, entonces ese día Esaú, estoy en el 33, 16 y 17, emprendió su viaje de regreso a Seir, pero Jacob se fue a Sucot. No todos los vínculos son para seguir el mismo camino, pero sí el vínculo debe ser restituido, sanado. Quizás has tenido un vínculo matrimonial en donde las cosas no han terminado muy bien. Esto no quiere decir que tenés que volver, porque si no hay una transformación en el corazón de ambos, no hay deseos de restituir y verdadero perdón, verdadero arrepentimiento y verdadero perdón, va a ser más de lo mismo. El vínculo seguirá siendo igual o peor de lo que ya fue. Porque sí que necesitamos ser transformados. Si no, no hay posibilidad de restitución. Te voy a contar. Saúl, Jonatán y David. Saúl era el padre de Jonatán. David, empezó a tener celos de David, otra historia de la Biblia. Y en un momento, Jonatán tiene que elegir
entre el vínculo de sangre, que es su padre, y el vínculo de amistad que generó, y de cuñado, porque él se casó con la hermana de Jonatán, David. Y a mí me sorprende cómo Jonatán, sabiendo que Saúl no era el padre ideal y que estaba haciendo las cosas bastante fuera del diseño de Dios, decidió Jonatán, a pesar de Saúl ser un hombre llamado por Dios, pero que en el camino se llenó de orgullo y se fue al pasto, derrapó. Jonatán tenía la posibilidad de sublevarse contra su padre. Hubiera tenido toda la razón porque su padre no estaba haciendo lo correcto, pero él decidió honrar y ayudó a su amigo David a escapar, pero no se fue con él. Y él decidió honrar ese vínculo. No es que el vínculo te permita siempre estar de acuerdo, pero cuando hay un vínculo basado en los criterios bíblicos, no en los nuestros, vos tenés la seguridad de tener paz. Voy a ir para adelante. David y Absalón, otra historia. David después tiene hijos, y este hijo de Mical, de la hermana de Jonatán, le trajo bastantes problemas. Y hubo una situación ahí familiar bastante fea, bastante complicada entre hermanos. Pero ¿sabes qué? David no hizo nada. Debería haber hecho, y no hizo nada. Y Absalón, que fue el que mató a uno de los hermanos por haber hecho algo, David no dijo nada. No lo retó, no le dijo, mira hermano, sos hermano, pero vos no tenés que tomar la justicia por mano propia. No dijo nada. Eso generó que en el tiempo se desatara una guerra civil. Absalón se volvió contra su padre. ¿Qué me está diciendo, pastora? Te digo que cuando vos no enfrentás el conflicto que tenés con el vínculo, esto no se trata de, bueno, ya va a pasar, vamos a esperar, ya va a pasar. Los vínculos no resueltos desatan guerras. Eso es lo que te tengo para decir. Por eso te decía, el Señor te va a abrir los ojos, si vos abrís tu corazón, Él te va a hablar. Porque es necesario que hoy escuches esto, iglesia. Es necesario que escuches esto. Y ya al final te voy a decir por qué y para qué. No es evitar no hablar, evitar hablar. No, mejor no digo nada. No, hay que hablar, hay que enfrentar, porque si no se viene la guerra. Enfrentarlos con la sabiduría de Dios trae restitución. Nosotros tenemos la bendición, y lo dije con la B corta como nuestros hermanos chilenos, tenemos la bendición, oye, de tener una casa, Manantiales, en donde tenemos cimientos que son herramientas bíblicas que Dios nos da para ser familia según el diseño de Dios. Uno de esos cimientos es familia sacerdotal, en donde aprendemos a ser cada uno en el rol que nos toca según el diseño de Dios. Todos los que estamos acá y todos nosotros hemos tenido que restituir esto en nuestra vida, porque hemos hecho familia según nuestro diseño, nuestro criterio. Cuando estaba preparando la palabra, estaba en el patio, porque están muy serios, estaba en el patio de mi casa, caminando alrededor de la pileta, porque eso me gusta, y estaba fresquito. Entonces camino y hablo con el Señor. Y me acordaba de cuando yo daba, cuando era maestra jardinera en italiano, en la escuela italiana, teníamos de las cosas que teníamos que enseñar a los niños era la familia, obviamente. Entonces siempre les enseñábamos con fotos, con dibujos, y el Señor me traía esa imagen, que
yo te puedo enseñar a vos a ser familia con muchos ejemplos. Pero en realidad el único que te va a enseñar a ser familia es Dios. Por eso te digo, nosotros gozamos de la bendición de tener un cimiento en Manantiales que es familia sacerdotal. No es para aprender cosas, es para aprender a vivir según el diseño de Dios. Y me pasaba con los niños que no es lo mismo para la mente de la criatura pintar una fotocopia en donde haya un caballito papá, una yeguita mamá, un potrillito, y que vos digas, esto es la familia. Eso yo lo puedo mencionar y decir, mira, familia es esto, es esto, es esto. Pero yo no puedo, con que solo pinte, no va a entender lo que es familia. ¿Cómo va a entender familia un niño a esa edad? A ver, las maestras. Dibujando su propia familia. Porque somos familias diferentes. Familias donde por ahí no está la mamá, por ahí no está el papá, por ahí es familia con el abuelo. Pero ese vínculo es necesario que él lo viva en carne propia. Y esto me decía el Señor. Dios no nos da fotocopia para que pintemos. En el cimiento de familia no te da una copia para que vos pintes y digas, tiene que ser así. No, te enseña a cómo vos estás, a la altura en la que estás, porque quizás ya sos familia, pero ya sos abuelo. Y vos decís, ¿qué voy a si ya se casaron? No importa. En el lugar en donde vos estás, podés ser restituido y restituir los vínculos. ¿Y vas a aprovechar o no vas a aprovechar este tiempo espiritual para hacerlo? Si sos una persona inteligente, vas a aprovechar este tiempo para hacerlo. Mira, José perdonó y trajo restitución. Dios lo usó para traer restitución. Pero los hermanos se arrepintieron sinceramente. Era lo que te decía recién. No sirve intentar tener vínculos sanos si no has dejado que el Señor te transforme a vos. Te lo dije recién. Será más de lo mismo. Intento otra vez con mi ex marido, pero ninguno de los dos, ni uno restituyó, ni el otro se arrepintió, ni el otro se arrepintió y perdonó. Y entonces va a ser más de lo mismo, ni lo intentes. Así ha venido siendo. Ahora, si hay una verdadera transformación, quizás. Tendemos a guardar rencor y a ofendernos. Entonces, no queremos. Los daños provocados en nuestras relaciones no desaparecen con el tiempo, ni por guardar silencio, ni por esperar vengarnos, ni nada de eso. Al contrario, crecen. Te suelto esta frase. El ofensor debe arrepentirse sinceramente, pero también debe restituir o reponer lo dañado. Si quitaste respeto, si quitaste honra, si quitaste confianza, cuidado, recurso. El agraviado debe perdonar. Me acuerdo que cuando yo me fui, digamos, al mundo, cuando yo me aparté del Señor y mi vida empezó a tomar otro rumbo al que mi mamá, sobre todo, porque mi papá, bueno, era el señor del sobre todo marrón, que venía de vez en cuando. Pero mi mamá esperaba que lo que ella había formado en mí diera fruto. Y yo tomé el camino de mis propios criterios y de mi propio sentido de libertad. Y creía que ser libre era hacer lo que yo quería. Y después entendí que ser libre es hacer lo que Dios quiere. Te voy a leer ese salmo para que entiendas. Mira lo que dice, qué maravilloso. El Salmo 16:11 dice, habla David a Dios y le dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Ese es el diseño de Dios. Haciendo lo que Él dice como Él dice, es la manera. Mira, si estás buscando ser feliz,
busca a Dios y haz lo que Dios dice y vas a encontrar la verdadera felicidad y la verdadera libertad. Te lo puedo asegurar porque yo estuve allá y estoy acá. No te lo cuento de boquita, te lo cuento porque lo viví. Esto que te digo, cuando el Señor me alcanzó, otra vez me atrajo con cuerdas de amor a través del dolor, a través del sufrimiento, yo tuve que restituir a mi mamá, porque yo le hice daño. Y no servía solo con un abrazo en la iglesia, así, perdoname, vieji. No, tuve que hacer cosas, determinarme a hacer cosas para que ella entendiera que verdaderamente, porque yo me arrepentí delante de Dios, pero yo a mi mamá se lo tuve que demostrar, con cada acto de mi vida. Viejita, vas a estar sola. Me acuerdo que hasta le hicimos un libro de fotos para sus 80. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Todo lo que me venía a la mano. Es más, a veces nos enojábamos porque era otra vez en la casa de tu mamá. Pero yo era ir y lavarle los platos, ir y hasta sus últimos días que estuvo enfermita, me instalé junto con mi hermana en la casa de ella a cuidarla, a peinarla, a limarle las uñas, a restituir, porque yo fui de las que despreció lo que ella me enseñó. Y me acuerdo un día, que era un día domingo, estaban todos en la iglesia y ella, como estaba en cama, no podía ir. Entonces yo me llevé unas hojas, no me llevé, ella tenía unas hojas impresas porque a ella le gustaba copiarse las letras porque se olvidaba las canciones nuevas. Y leímos la Biblia y cantamos ahí, en la camita. Y yo realmente me sentí muy bien porque era mi manera de decir, mamá, vos me enseñaste esto. Esto era lo que vos querías y esto es lo que yo soy. Siempre, no te quedes con el hecho de decir, bueno, ya lo entendió. No. Hay que hacer cosas verdaderas. Yo no voy a hablar de más ejemplos porque yo creo que el Espíritu Santo te está diciendo a vos. Te está hablando porque esta palabra no viene de mi corazón, viene del corazón de Dios. La pregunta es ¿a quién? Obviamente, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Mira, tu padre puede no haber sido un padre como la gente. Y yo no te estoy diciendo que tenés que tener una relación con tu papá ahora, porque si no hubo relación, obvio que eso no, pero sí honrar. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es una ley. Y hay muchas maneras de honrar. Si tenés dudas, le preguntás a tus líderes. No hace falta traértelo a tu casa ni tener una relación si no la hay. No podés generar un vínculo donde nunca lo hubo, pero sí podés hacer familia como Dios te dice. Y Dios te dice que tenés que honrar a tu mamá, que se equivocó, que te hizo la vida imposible, que te exasperó. Tenés que perdonar. Es difícil, pero no es imposible. Dios nos da las herramientas. Pero te dije al principio, no hay forma de que los vínculos sean restaurados si no hay una intervención de Dios primero en tu vida. Y voy a ir un poquito más allá, si me dejan. ¿Me dejan? Yo sé que no es fácil esta palabra, ¿sabes? Porque eso primero tiene que pasar por nosotros. Y yo también entiendo que no es fácil. No es fácil perdonar, no es fácil hacer lo que Dios dice cuando todavía nuestras emociones están ahí revolucionadas, pero se puede. Tener paciencia, se puede. No es que Dios te está exigiendo, pero ¿por qué? ¿Encima qué? Tengo que dar el primer paso. No, tranquilo. Dios te va a mostrar. Pero ¿sabes qué? Cuando uno puede restituir o puede perdonar para ser restituido, porque el Señor me traía esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? Si lo tengo que hacer porque Dios lo dice, bueno. ¿Pero para qué? ¿Qué beneficio voy a tener yo de esto? Viste que los seres humanos siempre buscamos beneficio.
vas a tener paz. ¿Querés tener paz? ¿Querés tener una sonrisa permanente como la de la propaganda de Odol? ¿En cualquier circunstancia? ¿Perdonar? Porque perdonar no es volver a tener el vínculo con esa persona necesariamente, pero sí vas a ser libre. Es maravilloso, es maravilloso. Te lo puedo asegurar. Yo lo sé. Y te decía, vamos a ir más allá. Porque me dijiste que sí. No es solo los vínculos familiares. Vamos a ir un poquito más profundo. O más amplio, en realidad. ¿Cómo está tu vínculo con tu líder? ¿Cómo está tu vínculo con el pastor? ¿Cómo está tu vínculo? Hablo de vínculo porque nosotros nos decimos familia. Y en una familia, aunque no seamos de sangre, hay un vínculo espiritual que nos une. ¿Cómo está el vínculo entre tu compañero de equipo, líderes? Líderes. ¿Cómo está tu relación con tu compañero de equipo? No, yo me junto con este porque con este re bien. Ahora, aquel, que no me pongan a trabajar juntos porque se me hincha la vena. Una vez, Amparo me decía que escuchó y nos llamó mucho la atención a las dos, a un pastor que dice que en sus reuniones había una presencia de Dios, pero que entrabas así y no podías soportar la gloria de Dios. Entonces otro pastor se le acerca y le dice, che, ¿qué onda ustedes? ¿Qué tienen? Sé que es Dios, pero ¿qué pasa acá? Que la presencia de Dios se manifiesta de una manera impresionante. Contame cuál es la estrategia, dice, yo la quiero aplicar en mi iglesia. Lo que pasa es que acá la gente es gente de paso y no se conoce. Y yo deduje, o sea que si Dios no se manifiesta aún más como muchos de nosotros estamos anhelando, ¿no será que hay un impedimento? Y que hoy el Señor está abriendo tus ojos y tus oídos y te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que te hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez. No dice, si no te hace caso, bájale la persiana y no le hables más. No, dice, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él. Pero ahora anda con alguien, con 1 o 2 personas más, para que ellos sean testigos o puedan mediar. Si él no les hace caso, decíselo a la iglesia, o sea, a los pastores. Mirá, ya la tercera opción. Y si no hace caso, entonces debes tratarlo como alguno que no conoce a Dios. ¿Tenés un problema con tu hermano, con tu hermana, con el compañero de grupo? Me encanta ir al grupo, pero no me banco la flaquita esa, ¿viste? Se hace la linda. Habla con la flaquita que se hace la linda porque a lo mejor está destruida en su corazón y necesita lo que vos tenés. Y es más, te puede hasta ayudar a ser linda también. Te puede dar algún consejo de belleza. Mira, estoy parada acá diciéndotelo porque yo lo hice. Cuando éramos líderes, el pastor Edenson y la pastora Jessie, teníamos tiempos, en nuestros tiempos de liderazgo, en donde el Espíritu Santo nos confrontaba. Y no salíamos de ahí, ¿o no, amor? No salíamos de ahí sin arreglar la situación. Aprendí a poner en práctica esta palabra. Y si yo tengo un problema con alguno de ustedes, voy a ir a decírtelo personalmente. No voy a regar la iglesia
de murmuración, y el último que se entera es la persona. No voy a hacer eso porque eso es lo que tapó este pozo de San Rafael, lo tenía que decir. La envidia, la murmuración, el guardar lo que está en el corazón, el no ser humilde y reconocer que no sos perfecto y que te podés equivocar y que el otro no tiene por qué bajarte la persiana, te tiene que dar la oportunidad para que pidas perdón, para que te arrepientas o para que perdones. Ese es el evangelio que predicó Jesucristo. Nosotros no hacemos iglesia para estar lindos los domingos y después criticar detrás de la puerta. No, no acá. No acá. Porque acá queremos hijos libres. Libres de todo peso. Y Dios hoy nos da la posibilidad de hacerlo. Puede ser que te suceda con tu vínculo más cercano o puede ser que te suceda con este vínculo espiritual. Pero hoy es la oportunidad. Le voy a pedir a los chicos porque ya estamos en tiempo. Yo sé que la palabra en sí es una palabra dura, incómoda. Qué incómoda, pastor, es más lindo que hables del amor de Dios y de cómo Dios nos abraza. Pero ¿sabes qué? Te dije, yo venía hoy como tu mamá y como tu mamá espiritual te digo, ¿sabes qué te hace bien? ¿Sabes qué? No te sirve seguir vinculándote de la manera que venías acostumbrado, que no es la manera de Dios. No sirve. O sea, sirve para tenerte atrapado y anclado en el mismo lugar. Y no vas a poder recibir la bendición de la libertad de adorar. ¿Sabes por qué tengo yo libertad de adorar y que no me da vergüenza cantar o hacer payasada? Porque cuando yo tengo un conflicto, Dios me redarguye y tengo que resolverlo. Tengo que ir a la persona con la que tengo el conflicto y hablarlo. Los pastores lo hacemos. Esa es la bendición de esta casa. ¿Vos crees que esto es solo para vos? Porque sos una oveja y tenés que... No. Entre los pastores lo hacemos y nos llamamos por teléfono. O nos hacemos videollamada cuando no hemos podido, ¿no? Reconociendo el valor del otro, pidiendo perdón, restaurando relaciones. Es maravilloso. Ahora, yo te llamo hoy a esa libertad. No es fácil en el momento, porque yo sé que cuando vos lo escuchás... Pero si vos te sometés a la presencia de Dios, que se genera cuando vos decís, bueno, Señor, no es lo que yo venía a escuchar hoy. Yo quería que hoy me dijera que vos sos mi fortaleza. Sí, Dios es todo eso. Pero Dios te está dando la oportunidad de empezar de nuevo. Si has criticado, ojo, que lo que va a pasar ahora no es que vas a ir a llorar, bueno, perdón, no. Vas a restituir. Si le quitaste confianza a un compañero de trabajo, hablo de los líderes. Si le quitaste confianza a tu líder, que no es tu líder, es tu padre o tu madre espiritual. Quizás sea entre familia. Por muchos años, lo voy a decir porque yo te honro, amor, porque conmigo tuviste mucha paciencia. Y por muchos años yo le robé la confianza a él. O sea, yo no confiaba en todo lo que él me decía. No podía ver el hombre de Dios que él era. Por mis traumas, mis problemas. Pero no era él, era yo. Y por muchos años de nuestra vida tuvimos mucho conflicto en la comunicación. Porque yo no entregaba esa parte, no confiaba. Me privé de vivir la plenitud que hoy puedo vivir en mi matrimonio, amando y confiando. No es que Él me gobierna, pero yo me sujeto.
No Él es Él que es Él el que me dice todo lo que tengo que hacer y lo que no. Aunque le gusta, porque Él siempre es muy ordenado y bueno, vos haces esto, vos haces aquello. Él es un hombre de visión. No, es que dije que no es eso, porque tiene una mentalidad, yo siempre lo honro por esto, porque Él tiene la capacidad de ver cosas que no todos vemos. Y cuando Él dice, no, vamos a hacer esto, a veces con las chicas nos complicamos, pero si no era, y antes eso para mí era el desacuerdo, hasta que un día el Señor me lo hizo ver, porque me costó, fui un poquito dura. Porque Él siempre dice cosas muy lindas de mí, pero no se crean que yo era tan buena y tan linda y tan sujeta. Fui un hueso duro de roer. Y Él fue paciente. Creyó en el diseño de Dios. Y yo hoy todavía estoy aprendiendo. Pero gozamos de libertad. Y yo puedo hablar y descubrir estas cosas delante de ustedes, porque no somos perfectos, pero queremos caminar en el diseño de Dios todos los días. Y ahora sí, te toca a vos. Quizás tenés que hacerlo acá, con tu familia, o quizás tenés que hacerlo con tu líder, o quizás lo vas a hacer después. No sé, yo te voy a dar la oportunidad de que en esta atmósfera empecemos hoy a decirle, Señor, si yo agravié a alguien, yo quiero restituir. Si alguien me agravió, yo quiero perdonar. Quiero entrar en este diseño de Dios que es maravilloso. Gente, San Rafael, Dios quiere hacer algo maravilloso. Espíritu Santo, vos sos el pastor de esta casa. Vos sos el que trae la palabra y el que produce el querer como el hacer. Nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Pero si vos estás sintiendo en tu corazón una inquietud, una bronquita, una sensación, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. No hay que dejar pasar para otro día lo que podés hacer hoy. Y esto también tiene que ver con quebrantar el orgullo. No, ¿cómo voy a ir yo si ya? ¿Qué pasó con tu paternidad? ¿Fuiste el padre que Dios dice que tenemos que ser? Quizás lo entendiste y estás intentando restituir, pero ¿sabes qué? No sirve solo pedir perdón, hay que restituir con actos, acciones concretas. Como esposa, como madre, como hija, como hijo, como esposo. Muchos de nosotros entramos en manantiales con las familias ya constituidas y ya las relaciones con los hijos se complicaban. Y el hijo ve los errores del padre y ve el modelo de Dios y dice, bueno, pero ¿qué onda? Y yo les dije una vez, hijos, tengan paciencia con sus padres, ámenlos y hónrenlos. Quizás hoy como hijo tenés que ir y decir, papá, mamá, yo no te honré como vos te mereces. Quizás no tenés tus papás acá o no están, ya partieron. Honralo con tus recuerdos, con tus palabras. La restitución viene a San Rafael. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia se sana en sus vínculos. Declaro iglesia sana, vínculos sanos, para permitir, para tener la resistencia a la gloria que vendrá. Recibimos esta palabra de restitución ahora, Señor, en nuestros vínculos, lo que permitirá
la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra mente, la sanidad de nuestras acciones, para poder resistir tu gloria. Para poder resistir tu gloria, San Rafael, declaro Iglesia Manantiales San Rafael. Declaro ahora que por el poder del Espíritu Santo que viene sobre tu vida ahora, trae a memoria situaciones, momentos en donde no has honrado a tu líder, en donde no has honrado a tus pastores, en donde no has honrado la honra que ellos merecen por ser hijos de Dios, por tomar el lugar de padres espirituales. Y has tomado con liviandad sus consejos, con liviandad sus oraciones y su tiempo. Hoy tenés la posibilidad. Hoy el Espíritu Santo está trayendo el querer como el hacer.